La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Feijóo se lanza a acusar sin pruebas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de conocer y tapar el caso Koldo. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Y mientras el PP intenta, como puede, meter a Sánchez en la trama, Ábalos se ha recorrido hoy el panorama mediático español, confirmando que no termina de tener claro que cuando uno elige, nombra y protege a un señor que acaba detenido por corrupción, pasa a tener una responsabilidad no legal, obviamente, pero sí política sobre lo que hace esa persona. Ábalos, que sabe perfectamente que la derecha política y mediática apunta ya no a él, que está políticamente amortizado, sino a una pieza mayor como es Santos Cerdán, Ábalos empieza a deslizar mensajes como este. ¿Quién se fía de quién en esa cadena de confianzas? Porque las confianzas también se van concatenando, ¿no? Si usted ve a una persona colaboradora de otra, pues le merece confianza, ¿cierto o no? Pues efectivamente, es ahí. ¿Dónde se pone el límite cuando uno está hablando de elementos subjetivos? Lo vamos a escuchar y analizar todo esta noche en una mesa del análisis que hoy desplegaremos antes de lo habitual, a las 9:30, porque a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, estrenaremos en Hora 25 el podcast El preso de la celda 443. Hemos reconstruido en 3 episodios el caso de Salvador Puig Antich, el último ejecutado con garrote vil en España hace ahora 50 años. Hemos reunido a sus familiares, abogados, historiadores, jueces y hasta a su carcelero para conocer todo lo que pasó en uno de los episodios más crueles en los últimos estertores de la dictadura. Vino uno y me dijo: a ver, chica, ¿tú sabes lo que es el garrote vil? Y yo le dije, no, y me lo contó tal cual. Un palo, una argolla, un tornillo por detrás que te va rompiendo los huesos del cuello. Y yo me quedé. El método creo que es de los peores y más crueles y más lentos, por otra parte, que he podido conocer. También además pasamos un rato como cogidos de la mano, sin ganas de hablar, ¿sabes? Pero hubo un momento ya que es que hablábamos poco, era mejor callar y estar al lado de él. Yo creo que fue un cabeza de turco. Fue un fraude aquello, fue una pantomima tan bestia. Que muestra muy claramente el final del franquismo y también algunas cuestiones que llegan hasta hoy. Esta noche, la historia de Salvador Puig Antich, 50 años después, esta noche en Hora 25. Puig Antich, por cierto, que fue compañero de prisión de Xavi Vidal-Folk. Vivimos los 3 últimos meses de su vida bajo el mismo techo. La prisión modelo de Barcelona estaba lleno de presos políticos. Estaban más de un centenar de los detenidos de la Asamblea de Cataluña, que era el órgano coordinador de toda la oposición democrática. Estábamos los que nos habíamos ido a manifestar en favor de los sindicalistas, Marcelino Camacho y compañía, del proceso 1001. Fueron unas navidades tristes porque además se olía su próximo desenlace, y la sensación de impotencia y la sensación de la frialdad de la pena de muerte. El Estado de la dictadura le mató a sangre fría y de una forma brutal y terrible. Esta noche a las 10:30, 9:30 en Canarias. Atención al viento y la lluvia que vuelven mañana por la tarde. Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Todavía tendremos unas horas de tranquilidad meteorológica, que no está mal dentro de una semana que está siendo bastante movida. Hasta mañana al mediodía, poco movimiento, el viento irá a menos y eso permitirá que esta noche las temperaturas bajen. Mañana primeras horas, ambiente plenamente invernal, incluso con bancos de niebla en el interior, y a partir de media mañana ya empezará a llover en Galicia. Después, durante la tarde, esta lluvia se irá trasladando hacia el oeste, afectando en forma de chubascos intensos pero breves desde el centro al norte de la península a prácticamente todas las comunidades, y a medida que vayan cayendo estos chubascos el viento se va a reforzar. De hecho, esperamos que el viento ya se extienda a todo el país, sobre todo la madrugada del jueves al viernes. Hasta luego, Jordi. Adiós. Empieza Hora 25.
Con el primer día de Ábalos en el grupo mixto, aunque ni lo ha pisado, el Congreso por allí nos ha pasado, el exministro ha estado de gira mediática para sacudirse la responsabilidad política por haber aupado y protegido a Koldo García dentro del ministerio. Dice Ábalos que claro, que se lo recomendaron muy bien y no ha dudado en decir quién, el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Siempre tenemos una responsabilidad en eso, tampoco hay que decir, yo de lo que elijo o selecciono no tengo responsabilidad, es que es absurdo. ¿Cómo no la vas a tener? Siempre la tienes. Ahora, hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos. Era un compañero de Navarra y venía bien acreditado, yo no... ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... Compañeros de Navarra, Santos que yo Cerdán. buscaba... Sí, pero es que Santos está igual que yo. Esto lo ha dicho en Onda Cero, luego en Televisión Española ha teorizado un poco más al respecto de los límites, la responsabilidad. Porque claro, si empezamos a hablar de responsabilidades políticas basadas en la capacidad de selección, en la capacidad de la vigilancia, pues dígame cuál es el límite de la vigilancia, objetivamente. ¿Hasta dónde debe usted vigilar a los colaboradores? ¿Hasta dónde debe creerlos? Claro, ¿cuál es el límite? O, por ejemplo, pues en el límite de selección, ¿quién se fía de quién en esa cadena de confianzas? Porque las confianzas también se van concatenando, ¿no? Las confianzas se van concatenando. Todo esto lo va dejando caer ahí Ábalos. Ha estado también en Telecinco, en Antena 3, en RAC1, en Cataluña Radio. En todas estas entrevistas ha confirmado que aunque esté en el grupo mixto seguirá votando lo mismo que el PSOE. Yo no voy a marcar ninguna línea especial. Yo no quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno y yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista. Un Grupo Socialista que está picueto, estupefacto, con esta tournée mediática que se ha marcado Ábalos, el que fue su secretario de organización el día después de negarse a entregar su acta de diputado. Ima Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ferraz evita agravar el choque e intenta rebajar la tensión. Aseguran que José Luis Ábalos está en su derecho de defenderse y quienes hoy han estado con el presidente del Gobierno en el Congreso sostienen que Sánchez está tranquilo y convencido de que ha hecho lo que tenía que hacer. Pero la ronda de entrevistas ha molestado a muchos en el PSOE, preocupados porque se genere el estado de opinión de que Sánchez está amenazado por lo que pueda decir su exsecretario de organización. Ese temor lo reconocen algunos, sobre todo porque se traslade una imagen de debilidad. Además, quieren que nada pueda contaminar la relación con los socios parlamentarios en un momento en el que la prioridad de Sánchez es consolidar la legislatura. Sobre las declaraciones en las que Ábalos recuerda el vínculo de Koldo García con Santos Cerdán, explica a la dirección federal que no es un secreto, que se le contrató como chofer del partido el mismo año, por cierto, que el Ministerio del Interior del Partido Popular le condecoró con la Cruz Blanca de la Guardia Civil. Ábalos explota su relato mientras el PP intenta por todos los medios implicar al presidente del Gobierno. Hoy Feijóo ha llegado a acusar a Sánchez de conocer el caso y de taparlo. David Junquera. Feijóo no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. El PP está convencido de que Sánchez defenestró a Ábalos porque se olía los manejos de su entorno. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio. Y claro, Sánchez ha respondido que no está el PP para dar lecciones en materia de lucha contra la corrupción. Para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. Pero el ventilador ha estado en marcha ya toda la sesión. El PP lo ha usado para esparcir dudas sobre el caso Koldo. Nos dijeron en aquel momento que de la pandemia saldríamos más fuertes. Lo que no nos dijeron, señor Bolaños, es que algunos socialistas saldrían más ricos. Un gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia. Y el señor Sánchez lo sabía. Y el PSOE para recordar pasadas corruptelas populares. Eduardo Zaplana, Matas, Rodrigo Rato, en la cárcel. Ha habido dirigentes del Partido Popular que han robado a manos llenas. Una organización criminal es aquella que cuando se detecta un caso de corrupción en su seno, en lugar de poner las pruebas a disposición de la justicia, las rompe a martillazos. Precisamente el PP ha pedido la comparecencia urgente de Bolaños y Puente, además de otras 31 iniciativas parlamentarias relacionadas con el caso Koldo, que los populares denominan caso Sánchez.
Uno de los empresarios clave en esa trama, Juan Carlos Cueto, ha negado ante el juez que él pagara comisiones para conseguir esos contratos públicos de compra de material sanitario. Según el sumario, Cueto era el corruptor, era quien pagaba esas mordidas millonarias a cambio de las adjudicaciones, cosa que él niega. Dice que nunca intentó aprovecharse y que todo fue una operación al servicio de los españoles para ayudar en pandemia. Miguel Ángel Campos. Juan Carlos Cueto ha negado el pago de comisiones ilícitas y ha afirmado que el beneficio obtenido por los 53 millones en contratos de mascarillas, que asciende a 9,6 millones, se ajusta a mercado. Es la declaración del supuesto corruptor de la trama, que ha respondido tan solo a preguntas de su defensa durante su comparecencia, que ha durado media hora, ante el juez Ismael Moreno. El magistrado de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de abandonar el territorio nacional. Por cierto, que Ismael Moreno ha ordenado también el decomiso de un Ferrari Portofino que uno de los conseguidores de la trama, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, tenía arrendado a nombre de una de sus empresas que supuestamente dedicaba a la ocultación y reparto de comisiones. Un Víctor de Aldama que tenía pase especial en el Ministerio de Transportes, según afirmaron los investigados en las conversaciones intervenidas. Hora 25. Aimar Bretos. Una universidad pública con pisos vitalicios para sus altos cargos a precio de ganga. Hoy les estamos contando en la cadena SER que la Universidad Complutense de Madrid tiene en propiedad un centenar de viviendas en una muy buena zona de la capital. Son pisos grandes de hasta 250 metros cuadrados, teóricamente destinados a la acción social, pero que desde hace décadas se asignan a empleados de la universidad con unos criterios que en la práctica hacen que se los queden los altos cargos universitarios. Y los afortunados disfrutan de esas viviendas grandes para toda la vida, pagando como mucho un alquiler de 212 euros al mes. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y no les suben el alquiler desde hace al menos 5 años. Son viviendas públicas que en caso de fallecimiento pasan a sus cónyuges o a sus hijos siempre que sean menores de 23 años. La más barata sale a 26 céntimos el metro cuadrado cuando los precios en la zona oscilan entre los 18 euros y los 22. Con esas condiciones, 6 de los actuales 33 inquilinos llevan allí desde los años 70. Y lo peor, Aimar, es que 68 de las 101 viviendas están vacías y sin que el equipo de gobierno de la Complutense tenga un plan para aprovechar ese patrimonio público. No sale ninguna nueva a concurso desde hace 21 años. Se entregaron teniendo en cuenta si el candidato tenía familia, la antigüedad, el grado de dedicación y fundamentalmente el rango dentro del cuerpo docente. Mientras que un rector sumaba 10 puntos por año trabajado, un profesor solo 1. Y todo esto sin límite de renta. El gobierno quiere prohibir que los centros de formación profesional privados puedan pagar para que sus estudiantes accedan a las prácticas, lo que al final acaba implicando que los estudiantes de las públicas tengan más difícil encontrar centros donde hacer sus prácticas. Estudiantes de FP de la rama sanitaria de Madrid salieron a la calle hace unas semanas para protestar por esto y ahora el PSOE presenta una enmienda en el Congreso para que eso no se pueda hacer, para que los centros privados de FP no puedan pagar para que sus alumnos tengan más fácil hacer prácticas. Adela Molina. El objetivo, dice el Ministerio, es garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que se repitan casos como el de Madrid, donde cientos de estudiantes de centros públicos de la rama sanitaria de FP han salido a las calles este curso para reclamar sus prácticas en hospitales porque se estaba dando prioridad a los de la privada que pagan por esa formación. Clara Sanz es la secretaria general de Formación Profesional. Y lo que viene a hacer esta enmienda es impedir eso, impedir que se pueda vincular el periodo de formación en empresa a cualquier contraprestación o cualquier donación por parte de un centro de FP, ni directamente ni tampoco a través de fundaciones o de organizaciones vinculadas con ellos, cuando esa estancia en empresas prácticas forman parte del currículo. La enmienda presentada en el Congreso, destaca también la secretaria general, se ha admitido con los únicos votos en contra de Partido Popular y de Vox y se va a tramitar como parte de la Ley de Enseñanzas Artísticas que, salvo sorpresas, estará aprobada en las próximas semanas. Un tercio de los jóvenes esconde lo que hace en Internet. No lo habla con nadie, ni con sus amigos, ni con su familia. Mariola Lourido.
El día tiene 24 horas, así lo aprovechan los jóvenes. Duermen, trabajan o estudian y... Al día suelo pasar aproximadamente pues unas 5 horas TikTok e Instagram. Unas 3 horas Instagram y TikTok. Entre 2 y 4 horas al día Instagram, TikTok y Twitter. La mayoría se saben enganchados, pero no lo pueden dejar. Me cuesta alejarme de ellas. Todos los días siempre me tengo que meter en ellas. Los últimos meses sí que me siento más enganchado a las redes sociales. Por desgracia, a veces me siento enganchada a las redes sociales porque siento como que estoy demasiado pendiente. En torno al 20% viven situaciones de riesgo en las redes, como recibir insultos, acoso o mensajes y vídeos sexuales sin consentimiento. La mayoría no. Yo personalmente, por suerte, nunca me sentí acosada, ni tampoco veo contenido ni violento ni pornográfico. Acoso que preocupa mucho más a las chicas, según los investigadores. En algunos casos, como las estafas o fraude, igual chicos y chicas sienten la misma preocupación, pero vemos, por ejemplo, la difusión de fotos, que normalmente afecta más a las mujeres, les preocupa mucho más a ellas, igual que el acoso sexual. Cuando tienen este tipo de problemas, primero piden ayuda a sus amigos, luego a la pareja y en último lugar a la familia o docentes. 4 de cada 10 no reciben información sobre cómo mejorar su seguridad y la mitad dice haber compartido información falsa. La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a 6 hombres acusados de prostituir a chicas menores de edad, pornografía infantil y agresión sexual. Hay 5 víctimas identificadas, aunque no se descarta que haya más. Las captaban en un centro de menores y las explotaban en prostíbulos, en hoteles, en casas privadas. Radio Club Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. La denuncia partió de uno de los trabajadores del centro de menores, el cual manifestó a los agentes que en el smartphone de una de las menores del centro había observado mensajes de texto que hacían pensar que ésta podría estar ejerciendo la prostitución. A partir de esta denuncia se activó una operación de rastreo tanto en diversas zonas de la isla como en la red para comprobar el alcance. La Policía Nacional acaba detectando 6 hombres que habrían presuntamente prostituido a las menores y grabado para distribuir esas imágenes. 2 de los detenidos habrían tratado también de coaccionarlas para encubrir su participación. Actuaban como encargados de un club de alterne del sur de Tenerife en el que las menores eran prostituidas, habrían intentado coaccionarlas para eludir la acción policial. La investigación sigue adelante y han sido identificados más de 200 compradores de pornografía infantil repartidos por toda la geografía española, así como nuevos clientes, por lo que se prevén nuevas detenciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone a los socios comunitarios la compra conjunta de material militar y advierte a la ciudadanía europea sobre una hipotética guerra con Rusia, ya sin Ucrania de por medio. The threat of war may not be imminent. But it is not impossible. Puede que la amenaza de una guerra no sea inminente, pero tampoco es imposible. Esto lo dice la presidenta de la Comisión Europea. La familia de Alexei Navalny, el opositor ruso, va a poder enterrar el cadáver de Navalny en Moscú, 2 semanas después de su muerte y tras haber luchado mucho por recuperar el cuerpo. Se ha confirmado hoy, el mismo día en que su viuda ha intervenido en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Allí ha pedido más ingenio en la lucha contra Putin, teniendo en cuenta los pocos frutos que están dando las sanciones y las resoluciones contra Rusia. Pablo Morán. Ha sido un discurso contundente que representa una enmienda a la estrategia que Occidente está siguiendo en Ucrania. Navalny ha apelado al sufrimiento que sufrió su marido y a su memoria para rechazar una de las opciones que está sobre la mesa en esa guerra. Este asesinato nos demuestra a todos que Putin es capaz de todo y que no pueden negociar con él. Navalny ha recordado el ingenio que desplegó su pareja durante años para hacer oposición a Putin y a su aparato represor. Lo presentó como referente y alternativa de un pulso contra el líder ruso que de momento no funciona. Si realmente quieren derrotar a Putin, tienen que innovar. Deben dejar de ser aburridos. No van a poder dañar a Putin con otra resolución u otra oleada de sanciones que no son diferentes a las anteriores. Y no funcionan según ella porque Putin no es un rival convencional. Lo ha definido como el líder de una mafia de asesinos y envenenadores para los que no cabe moral ni reglas. Navalny teme por lo que pueda ocurrir el viernes durante el anunciado funeral por el opositor. Reconoce no saber si el funeral será pacífico o si la policía intervendrá contra los simpatizantes de su marido. Palabras de la viuda de Navalny en el Europarlamento, una cámara que por primera vez acaba de pedir un alto el fuego incondicional en Gaza.
Hasta ahora el Europarlamento sí que había pedido pausas humanitarias, después un alto el fuego condicionado. Ahora, por primera vez, acaba de pedir ese alto el fuego incondicional. Vamos hasta allí, Beatriz Ríos, última hora. Sí, lo ha pedido en el informe anual sobre derechos humanos y la democracia en el mundo. La izquierda ha logrado que se aprobara una enmienda en la que, como decías, llama por primera vez a un cese el fuego permanente en la franja de Gaza para que se pueda permitir de manera interrumpida la llegada de ayuda humanitaria, alimentos y agua. Como decíais, hasta ahora habían pedido un alto al fuego, pero había sido condicionado a la liberación de los rehenes. Acaba de confirmar el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que controla Hamás, acaba de confirmar que 4 niños han muerto en uno de los hospitales de la franja por deshidratación y malnutrición y que tienen otros 7 críticos. La ONG Save the Children ya denunció hace unas horas que había niños muriendo por estos motivos y el Ministerio de Salud gazatí acaba de actualizar esa cifra. Alejandro Becerra. Sí, estos 4 bebés estaban en el hospital Kamal Adwan, al norte de la franja, una zona prácticamente destruida por la ofensiva israelí. Este es un periodista gazatí dentro del hospital. De fondo se escucha cómo las máquinas que asisten a la gente se apagan y se encienden porque también falta electricidad. De hecho, el hospital ha anunciado, según Reuters, que suspende su actividad porque no tienen combustible. Esta mañana la ONG Save the Children ha informado de 2 bebés muertos por desnutrición y el Ministerio de Salud de la Franja lo ha actualizado a 4 y otros 7 están en condiciones muy críticas. Lo peor ahora en Gaza es el hambre porque la ayuda por tierra no llega. Países como Jordania están lanzando comida desde el aire y en el suelo se han reportado ataques con disparos por parte del ejército israelí a civiles que iban en busca de comida. Empiezan a circular imágenes de cómo los ciudadanos están empezando a sacrificar burros y caballos con los que se desplazan para poder comérselos. Sin comida, ni medicamentos, ni agua potable, la vida se ha vuelto prácticamente imposible. Y sobre falta de comida, Cuba ha pedido por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU porque no tiene leche en polvo suficiente para distribuir entre los niños. Victoria García. Desde la pandemia, la ya de por sí precaria situación de la isla ha entrado en una derivada en la que falta de casi todo lo importante que el 80% de los cubanos recibe en su cartilla de racionamiento. No está alta, pero para hablar claro no está muy claro. Y la cosa está, para comerse un plato de comida está difícil. Hay un desabastecimiento total en las tiendas, tanto en los productos de primera necesidad como en cualquier producto. Que no hay medicamentos, porque más estamos en una cola de medicamentos a las 5 de la mañana. El Programa Mundial de Alimentos ya ha enviado un primer suministro con carácter urgente, reconociendo la necesidad de Cuba, una necesidad que se extiende también a los cereales, sobre todo al trigo. Para que se hagan ustedes una idea, la carne de cerdo que no hay en la cartilla de racionamiento se puede comprar en el mercado privado por 400 pesos, casi 15 euros el medio kilo, y 3 tomates llegan a costar 200 pesos, más de 7 euros. La ciencia ha descubierto por qué los humanos perdimos la cola hace 25 millones de años. Lo publica la revista Nature. Fue el cambio en un pequeño gen lo que causó este enorme salto evolutivo, perder la cola, que entre otras cosas permitió que nuestros antecesores se hicieran bípedos. Como contrapartida, perder la cola aumentó el riesgo de tener enfermedades como la espina bífida, que es una malformación que afecta a 1 de cada 1000 neonatos. Javier Ruiz Martínez. El estudio explica que un mínimo cambio genético en el gen TBXT fue el que nos llevó a perder este apéndice, aunque lo tienen la mayoría de vertebrados y nuestros antepasados simios lo habían usado durante milenios en sus movimientos por los árboles. El investigador estadounidense Itai Yanai, en declaraciones a la SER, explica el hallazgo. Han escaneado 140 genes relacionados con el desarrollo de la cola de los vertebrados. Luego han hecho modificaciones del TBXT en ratones para observar que una pequeña mutación les hace nacer sin cola. Dice Yanai que la nueva vida en la Tierra y no en los árboles generó una presión evolutiva enorme sobre nuestro organismo. Lo solucionó con una mutación drástica que 25 millones de años después nos ha dejado una herencia genética. Está en la base de algunas enfermedades del tubo neural, como la espina bífida, que afecta a 1 de cada 1000 niños nacidos. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Basta ya de insultos, de dicterios, de acusaciones de brocha gorda. No merecemos ese trato. Los ciudadanos tenemos derecho a que no se nos trate como a imbéciles, en el límite por una razón simple, porque somos el origen de la soberanía y, por tanto, quienes legitimamos al poder y al contrapoder. Eso vale de entrada para el jefe de la oposición. Acusó al presidente de que usted lo sabía y lo tapó, en referencia a los tejemanejes del asesor de su exministro de Fomento. Eso solo es de recibo si se exhiben pruebas, o al menos si se explican indicios fuertes. No valen las simples
elucubraciones. Es como si a alguien le imputase a él haberse dedicado al narcotráfico, porque fue amigo íntimo y conducía el yate de un alto delincuente dedicado a eso. Hay que ser más comedido. Y el presidente del gobierno podría haber aprovechado la ocasión para dar más detalles de su operación limpieza. Por ejemplo, de las próximas auditorías sobre la presunta trama que se aprovechó de la crisis de las mascarillas. ¿Se dan cuenta? Todos están de acuerdo, al menos en teoría, en que hay que investigar los hechos y sus ramificaciones político-administrativas. Las penales van aparte. Pero no hay manera de que se pongan de acuerdo en cómo, a través de qué comisiones, a través de cuál de las cámaras parlamentarias. Vayan a Estados Unidos y aprendan que allí saben mucho de cómo organizar comisiones de investigación imparciales y eficaces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.